Sales en una noche helada. En una noche helada, un perro luchaba contra el frío. A pesar de ser descuidado por su propio dueño, no estaba dispuesto a rendirse. En el corazón de la tormenta, un sacrificio inesperado lo cambiaría todo. Cuando la verdad salió a la luz, nadie pudo contener las lágrimas. Antes de conocer esta conmovedora historia, no olvides dar me gusta y compartir para que más personas descubran este relato inspirador. El viento aullaba despiadadamente en aquella noche de invierno, transformando el pequeño pueblo de Valle Nevado en un escenario casi sobrenatural. Los copos de nieve bailaban en el aire como pequeños diamantes congelados, acumulándose en las ventanas de las casas y transformando las calles en una alfombra blanca y silenciosa. Al final de un camino aislado, una casa de madera destacaba en el paisaje, con una luz temblorosa escapando a través de las ventanas empañadas. Afuera, atado a un viejo árbol, un perro de pelo dorado temblaba violentamente. Azteca, como lo llamaban, había sido un regalo no deseado para Eduardo Morales, un hombre solitario que nunca mostró interés en tener una mascota. La cadena en su cuello estaba demasiado apretada, y su pelaje, antes brillante y suave, ahora estaba empapado y pegado al cuerpo, ofreciendo poca protección contra el frío inclemente. Dentro de la casa caliente, Eduardo saboreaba su chocolate caliente, sentado en su sillón favorito cerca de la chimenea crepitante. Los gemidos ahogados de Azteca llegaban a sus oídos, provocando una irritación creciente que intentaba ignorar aumentando el volumen de la televisión. El noticiero local alertaba sobre la peor tormenta de los últimos 50 años. Pero Eduardo estaba más preocupado por el ruido que hacía el perro que por las alertas meteorológicas. «¡Cállate!», ya gritó por la ventana, pero su voz fue tragada por el aullido del viento. Irritado, se levantó bruscamente, derramando la taza de chocolate sobre la alfombra persa que había heredado de su abuela. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Con pasos pesados, se dirigió a la cocina. Llenó un balde con agua helada y salió al patio, enfrentando la tormenta. Azteca, al ver a su dueño acercarse, meneó ligeramente la cola, una chispa de esperanza brillando en sus ojos marrones. Tal vez, finalmente, lo llevaría adentro, al calor, pero sus esperanzas fueron brutalmente destruidas cuando Eduardo vertió el agua helada sobre su cuerpo, ya castigado por el frío. El choque térmico hizo que el animal soltara un aullido agudo, mientras su cuerpo temblaba aún más violentamente. «¿Quién te mandó a hacer ruido?», murmuró Eduardo, volviendo al interior de la casa sin mirar atrás. Lo que Eduardo no sabía era que aquella noche sería diferente de todas las demás. Mientras se acomodaba nuevamente en su sillón, una presencia etérea comenzó a manifestarse en el patio. La nieve, que hasta entonces caía en un patrón regular, comenzó a arremolinarse de forma peculiar alrededor de Azteca, como si una fuerza invisible estuviera manipulando los elementos. En su habitación improvisada en la parte trasera de la casa, Lupita, la ama de llaves recién contratada, observaba la escena por la ventana con lágrimas en los ojos. Había comenzado a trabajar para Eduardo hace apenas 2 semanas, y ya estaba horrorizada por la forma en que trataba al perro. Varias veces intentó intervenir, pero Eduardo siempre la amenazaba con despedirla, y ella, siendo madre soltera y necesitando desesperadamente el trabajo, se veía obligada a callar. Lupita había intentado alimentar a Azteca a escondidas y ocasionalmente aflojaba su cadena cuando Eduardo no estaba cerca. Sin embargo, esa noche, algo dentro de ella le decía que necesitaba hacer más. La tormenta estaba empeorando y sabía que el perro no sobreviviría mucho más tiempo en esas condiciones. Mientras tanto, en el piso de arriba, Eduardo comenzó a sentir un frío inexplicable. La chimenea, que antes ardía con vigor, ahora estaba casi apagada, y el sistema de calefacción central de la casa emitía sonidos extraños. Las luces comenzaron a parpadear, creando sombras inquietantes en las paredes. Una sensación de incomodidad se instaló en su pecho, algo que nunca había experimentado antes. Afuera, Azteca continuaba su lucha silenciosa contra el frío. Sus ojos, aunque cansados,
mantenían una determinación sorprendente. La nieve, a su alrededor, continuaba su ballet sobrenatural, y una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a emanar del propio aire. Era como si el universo estuviera conspirando para crear una situación que cambiaría para siempre la vida de todos en aquella casa. Lupita, incapaz de seguir viendo el sufrimiento del animal, comenzó a planear una forma de ayudarlo sin perder su empleo. Sabía que tenía que actuar con cautela, pues Eduardo era un hombre influyente en el pequeño pueblo y su palabra tenía peso. Mientras organizaba sus pensamientos, notó algo extraño a través de la ventana. Una figura alta y etérea parecía moverse entre los copos de nieve. La temperatura dentro de la casa continuaba bajando, y Eduardo finalmente decidió verificar qué estaba pasando con el sistema de calefacción. Se puso un abrigo pesado y se dirigió al sótano, donde estaban los controles principales. Las escaleras de madera crujían bajo sus pies y cada paso parecía más difícil que el anterior, como si una fuerza invisible estuviera tratando de impedirle bajar. En el patio, Azteca levantó la cabeza, sus sentidos agudizados captando un cambio en la atmósfera. La presencia etérea se estaba volviendo más fuerte, más tangible, y el aire a su alrededor parecía cargado de electricidad, estática. La nieve que antes lo castigaba despiadadamente, ahora parecía formar un escudo protector a su alrededor, como si la propia naturaleza estuviera interviniendo a su favor. La noche apenas comenzaba, y nadie en aquella casa podría imaginar los extraordinarios giros que el destino había preparado para ellos. Una serie de eventos estaba a punto de desarrollarse, eventos que probarían los límites de la compasión, el arrepentimiento y la redención, demostrando que a veces es necesario enfrentar lo peor de la humanidad para descubrir lo mejor de ella. Lupita observaba por la ventana empañada, su corazón apretado por la escena que se desarrollaba en el patio. Azteca, el pobre animal, parecía estar al límite de sus fuerzas. La nieve, que antes caía despiadadamente, ahora bailaba a su alrededor de forma casi protectora. Algo en el aire había cambiado, una energía palpable que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. Reuniendo todo su valor, Lupita decidió que no podía quedarse quieta más tiempo. Con pasos decididos, se dirigió a la cocina y comenzó a preparar una mezcla de agua tibia con azúcar. Sus manos temblaban, no de frío, sino de aprensión. Sabía que estaba arriesgando su empleo, pero la voz de su conciencia gritaba más fuerte que su miedo. Mientras tanto, en el sótano, Eduardo luchaba con los controles del sistema de calefacción. El aire allí abajo estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar. Las sombras parecían moverse en las paredes, creando formas que por un momento recordaban rostros acusadores. Eduardo sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. «Solo es el cansancio», murmuró para sí mismo, pero no podía librarse de la sensación de que estaba siendo observado. Afuera, Azteca levantó la cabeza súbitamente. Sus ojos, aunque empañados por el hielo que se formaba en sus pestañas, se fijaron en un punto más allá de la tormenta. La figura etérea que Lupita había vislumbrado antes ahora se volvía más nítida. Era una silueta alta, envuelta en un manto que parecía hecho de sombras y cristales de hielo. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, fijos en el perro, tembloroso. Lupita, con una taza humeante en las manos, abrió la puerta trasera. El viento helado la golpeó como una bofetada, casi derribándola, pero se mantuvo firme, determinada a alcanzar a Azteca. Cada paso en la nieve profunda era un desafío, pero la visión del animal sufriendo le daba fuerzas para continuar. Mientras se acercaba, Lupita notó algo extraño. La nieve alrededor de Azteca parecía diferente, más suave, casi acogedora, y había una luz tenue como un halo envolviendo al animal. Por un momento, pensó haber visto la misma figura etérea que había observado por la ventana, pero al parpadear, la visión desapareció. «Azteca», llamó suavemente, acercándose con cuidado. El perro levantó los ojos hacia ella, una mezcla de gratitud y resignación en su mirada. Lupita se arrodilló en la nieve
ignorando el frío que penetraba a través de su pantalón, y ofreció la bebida tibia al animal. Azteca bebió ávidamente, el calor de la mezcla pareciendo devolver un poco de vida a su cuerpo castigado. Mientras acariciaba el pelo empapado de Azteca, Lupita notó algo que la hizo atragantarse de horror. La cadena alrededor del cuello del perro estaba tan apretada que había comenzado a cortar su piel. Pequeños hilos de sangre congelada manchaban su pelo dorado. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lupita, congelándose antes incluso de alcanzar su barbilla. «Dios mío, ¿qué te han hecho?», susurró, su voz entrecortada por la emoción. En ese momento, un ruido proveniente de la casa la hizo girarse bruscamente. Eduardo había vuelto a la sala, maldiciendo en voz alta al darse cuenta de que el sistema de calefacción no funcionaba. Lupita sabía que tenía que actuar rápido. Con dedos temblorosos, comenzó a trabajar en la cadena de Azteca, tratando de aflojarla. En el interior de la casa, Eduardo sentía una inquietud creciente. El frío parecía haberse intensificado, y las sombras en las paredes parecían moverse, con vida propia. Algo estaba mal, muy mal. Fue entonces cuando notó la puerta trasera entreabierta y vio a Lupita arrodillada junto a Azteca. Una furia ciega lo dominó. Con pasos pesados, se dirigió a la puerta, listo para gritar a Lupita y despedirla allí mismo. Pero al pisar fuera de casa, algo extraordinario sucedió. El viento, que hasta entonces aullaba despiadadamente, cesó de repente. Un silencio sobrenatural cayó sobre el patio. Eduardo se sintió congeló en el lugar, sus ojos desorbitados ante la escena frente a él. La figura etérea que Azteca y Lupita habían vislumbrado ahora estaba plenamente visible, flotando a unos centímetros por encima de la nieve. Era una entidad majestuosa y aterradora al mismo tiempo. Su manto de sombras y hielo ondulaba sin viento, y sus ojos, dos esferas de luz pura, se fijaron en Eduardo. El hombre sintió como si toda su vida estuviera siendo examinada y juzgada en ese instante. Lupita, todavía arrodillada junto a Azteca, miraba boquiabierta la aparición. El perro, sorprendentemente, no mostraba miedo. Al contrario, parecía reconocer a la entidad, su cola golpeando levemente la nieve. La voz de la entidad, cuando finalmente habló, no era un sonido, sino una sensación que reverberaba dentro, de sus mentes. «Eduardo Morales», resonó la voz etérea. «Tu crueldad e indiferencia ante el sufrimiento de un ser inocente no pueden seguir siendo ignoradas. Esta noche enfrentarás las consecuencias de tus acciones». Eduardo intentó hablar, pero su voz falló. Sus piernas temblaban y sintió un frío que nada tenía que ver con la temperatura exterior. Era como si el propio universo lo estuviera juzgando. La entidad continuó. «Guadalupe Ramírez, tu compasión y coraje serán recompensados, pero el viaje que comienza esta noche probará los límites de tu bondad». Lupita abrazó a Azteca instintivamente, sintiendo el calor del animal contra su cuerpo. A pesar del miedo, había una sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. «Esta noche», proclamó la entidad, su voz ahora resonando por todo el pueblo, «sus vidas se entrelazarán de maneras que no pueden imaginar. El destino de uno dependerá de las elecciones del otro, y a través de esas elecciones, la verdadera naturaleza de sus almas será revelada». Con estas palabras, la figura comenzó a disiparse, mezclándose con la nieve que volvía a caer. El viento retomó su aullido, pero algo había cambiado irrevocablemente. Eduardo, Lupita y Azteca permanecieron inmóviles, cada uno procesando lo que había sucedido. La noche estaba lejos de terminar, y los desafíos que los aguardaban probarían no solo su resistencia física, sino también los límites de su propia humanidad. Mientras la nieve continuaba cayendo, cubriendo las huellas de la entidad misteriosa, una cosa era cierta: nada volvería a ser como antes en Valle Nevado. El silencio que siguió a la aparición de la entidad etérea fue roto por el aullido distante del viento. Eduardo, Lupita y Azteca permanecieron inmóviles,
como si estuvieran atrapados en un cuadro surrealista pintado por la nieve que volvía a caer suavemente. Fue Azteca quien primero se movió, su cuerpo tembloroso, inclinándose contra Lupita, en busca de calor y consuelo. Este simple gesto pareció romper el encanto. Lupita, saliendo de su estupor, abrazó al perro con más fuerza, susurrando palabras de consuelo en su oído. Sus ojos, sin embargo, no dejaban a Eduardo, quien permanecía parado en la puerta, su rostro una máscara de shock e incredulidad. ¿Qué fue eso? La voz de Eduardo salió temblorosa, casi irreconocible. Ya no era el hombre arrogante y cruel de momentos atrás, sino alguien profundamente conmocionado, confrontado con algo más allá de su comprensión. Lupita, reuniendo coraje, que ni sabía que poseía, respondió: «Creo que fue una advertencia, señor Morales, una advertencia para todos nosotros». Sus palabras parecieron despertar algo en Eduardo. Dio un paso hacia ellos, pero se detuvo abruptamente cuando Azteca soltó un gruñido bajo. El perro, incluso debilitado, se colocó protectoramente frente a Lupita. «Yo no sé qué decir», murmuró Eduardo, pasando la mano por su cabello, ahora cubierto de nieve. «Todo esto no puede ser real». Lupita se levantó lentamente, todavía sosteniendo a Azteca. «Es real, sí, y creo que necesitamos actuar rápido. Azteca necesita ayuda médica urgente». Como para enfatizar sus palabras, el viento aumentó en intensidad, trayendo consigo una ráfaga de nieve que casi los cegó momentáneamente. Eduardo instintivamente dio un paso atrás hacia la seguridad de la casa. «Vengan», dijo él, su voz aún temblorosa, pero con un tono diferente. «Entremos, todos nosotros». Lupita dudó por un momento, desconfiada del repentino cambio de actitud, pero el frío intenso y la condición precaria de Azteca no le dejaban opción. Con cuidado, ayudó al perro a levantarse y lentamente los tres entraron en la casa. El calor del interior fue un choque bienvenido después del frío cortante de afuera. Eduardo rápidamente cerró la puerta, como si intentara dejar fuera no solo el frío, sino también la experiencia surrealista que acababan de vivir. «Colócalo cerca de la chimenea», instruyó Eduardo, indicando la alfombra frente a la chimenea casi apagada. Él mismo se movió rápidamente para reavivar el fuego, sus manos temblando mientras manipulaba los leños. Lupita ayudó gentilmente a Azteca a acostarse. El perro, exhausto y aún desconfiado, mantenía los ojos fijos en Eduardo. «Necesita toallas secas y agua tibia», dijo Lupita, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que sentía. «Y necesitamos hacer algo con esa cadena». Eduardo asintió, silenciosamente, y salió de la sala, regresando momentos después con brazadas de toallas y una palangana de agua tibia. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera operando en piloto automático. Mientras Lupita comenzaba a secar a Azteca gentilmente, Eduardo se quedó parado, observando la escena con una expresión que mezclaba culpa, confusión y algo que podría ser el inicio del arrepentimiento. «Yo nunca quise un perro», dijo de repente, su voz baja y ronca. «Azteca fue un regalo de mi hermana. Ella pensó que una mascota me haría bien después de que Laura se fuera». Lupita lo miró sorprendida por la repentina confesión. El hombre que ahora veía ante ella parecía muy diferente del patrón cruel que había conocido en las últimas semanas. «Señor Morales», comenzó ella, pero fue interrumpida. «Eduardo», corrigió él, «después de lo que acabamos de pasar, creo que podemos dejar las formalidades de lado». Lupita asintió, continuando su trabajo de secar y calentar a Azteca. «Eduardo, entonces, lo que sucedió allá afuera, ¿eso cambió algo en ti?» Eduardo se sentó pesadamente en su sillón, los ojos fijos en las llamas que ahora bailaban en la chimenea. «No lo sé, Lupita. Ya no sé nada. Toda mi vida pensé que tenía control sobre todo, pero ahora...» Su voz falló. Azteca, sintiendo el cambio en el ambiente, levantó la cabeza y miró a Eduardo. Había algo en sus ojos caninos que parecía entender, que parecía ofrecer una oportunidad de redención. «Tal vez», dijo Lupita suavemente, «esta sea una oportunidad para todos nosotros». En ese momento, como respondiendo a sus palabras,
las luces de la casa parpadearon y se apagaron, dejándolos en la penumbra iluminada solo por el fuego de la chimenea. El viento afuera aumentó su aullido, recordándoles que la noche estaba lejos de terminar. Eduardo se levantó abruptamente. «Voy a revisar el generador de emergencia», dijo, moviéndose hacia la puerta trasera. «Espera», llamó Lupita. «No creo que sea seguro salir ahora, no después de lo que vimos». Eduardo se detuvo, su mano en el picaporte. Se giró mirando a Lupita y Azteca, una batalla interna claramente visible en su rostro. «¿Y qué sugieres que hagamos?» «Quédate», respondió ella simplemente. «Quédate y enfrenta lo que sea que esté sucediendo. Juntos». El silencio que siguió fue roto, solo por el crepitar del fuego y el aullido distante del viento. Eduardo, lentamente, se alejó de la puerta y volvió cerca de ellos. Azteca, como sintiendo la tensión en el aire, soltó un pequeño gemido. Lupita inmediatamente volvió su atención hacia él, examinando la cadena que aún lo sujetaba. «Necesitamos quitar esto», dijo ella, su voz mezclando determinación y preocupación. «Le está haciendo daño». Eduardo dudó por un momento antes de arrodillarse junto a ellos. «Yo tengo una herramienta en el despacho que puede ayudar», dijo su voz baja. «Voy a buscarla». Mientras Eduardo salía de la sala, Lupita continuó consolando a Azteca, susurrando palabras de aliento. El perro, a pesar de su estado debilitado, parecía responder positivamente, su cola golpeando levemente contra la alfombra. Afuera la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la casa algo estaba cambiando. Una pequeña chispa de compasión se había encendido, y con ella la promesa de transformación. Lo que ninguno de ellos sabía era que la noche aún reservaba muchas sorpresas, y que el viaje de redención de Eduardo apenas comenzaba. Las palabras de la entidad etérea resonaban silenciosamente en el aire. El destino de uno dependería de las elecciones del otro, y esas elecciones estaban a punto de ser probadas de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. El silencio, que flotaba sobre la sala, era interrumpido solo por el suave crepitar del fuego en la chimenea y la respiración jadeante de Azteca. Lupita, todavía arrodillada junto al perro, levantó los ojos cuando oyó los pasos de Eduardo regresando del despacho. Traía en las manos unos alicates robustos, su rostro una máscara de determinación mezclada con aprensión. «Esto debería servir», dijo Eduardo, arrodillándose junto a Lupita y Azteca. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a la cadena que sujetaba el cuello del animal. Azteca, instintivamente, retrocedió un poco, un leve gruñido escapando de su garganta. Lupita colocó una mano gentil sobre el pelo húmedo del perro, calmándolo. «Está bien, Azteca», murmuró ella. «Vamos a ayudarte». Eduardo dudó, los alicates suspendidos en el aire. «Yo nunca quise lastimarlo», dijo, su voz casi un susurro. «Solo no sabía cómo lidiar con él». Lupita lo observó por un momento, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de la fachada dura que Eduardo siempre había mantenido. «A veces», dijo suavemente, «es más fácil alejar algo que no entendemos que tratar de comprenderlo». Con un asentimiento casi imperceptible, Eduardo se acercó nuevamente. Con cuidado, posicionó los alicates en la cadena, haciendo lo posible por no tocar la piel lastimada de Azteca. Con un esfuerzo, la cadena cedió, partiéndose con un chasquido metálico que pareció resonar por la casa silenciosa. Azteca, sintiendo que el peso familiar desaparecía de su cuello, levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Eduardo. Por un momento, hombre y animal se miraron fijamente, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. «Gracias», dijo Lupita, rompiendo el silencio. Examinó suavemente el cuello de Azteca, evaluando los daños. «Necesitamos limpiar estas heridas». Eduardo se levantó rápidamente. «Hay un botiquín de primeros auxilios en el baño. Voy a buscarlo». Mientras él salía de la sala, Lupita continuó consolando a Azteca.
notando cómo el perro parecía más relajado ahora que estaba libre de la cadena. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, recordándoles la extraordinaria situación en 1900 y la que se encontraban. Eduardo regresó con el botiquín de primeros auxilios y un cuenco de agua tibia. Juntos, él y Lupita comenzaron a limpiar cuidadosamente las heridas de Azteca. El perro permaneció sorprendentemente tranquilo durante el proceso, como si entendiera que estaban tratando de ayudarlo. «¿Sabes?», comenzó Eduardo, su voz baja mientras trabajaba. «Mi esposa, Laura, siempre quiso un perro. Yo siempre decía que no teníamos tiempo, que nuestra vida era demasiado ocupada». Lupita lo miró animándolo silenciosamente a continuar. Cuando ella nos dejó», Eduardo tragó saliva, luchando con las palabras, «me cerré. A todo y a todos. Cuando mi hermana trajo a Azteca, vi en él un recordatorio constante de todo lo que había perdido, de todas las promesas que no cumplí». Azteca, como sintiendo la emoción en las palabras de Eduardo, se acercó un poco tocando con su hocico la mano del hombre. «Pero eso no justifica cómo lo traté», continuó Eduardo, su voz entrecortada. «Nada lo justifica». Lupita colocó una mano reconfortante en el hombro de Eduardo. «Lo importante es que lo estás viendo ahora. Todavía hay tiempo para cambiar, para hacer las cosas de manera diferente». En ese momento, un ruido proveniente del piso de arriba hizo que todos se congelaran. Era como si alguien estuviera caminando en la habitación encima de ellos. «¿Hay alguien más en la casa?», preguntó Lupita, su voz apenas un susurro. «Eduardo», negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos. «No, somos solo nosotros tres». Azteca se levantó, sus orejas en alerta, un gruñido bajo formándose en su garganta. Tal vez sea solo el viento», sugirió Lupita, pero su voz traicionaba su incertidumbre. Eduardo se levantó lentamente. «Voy a verificar», dijo, pero antes de que pudiera dar un paso hacia las escaleras, las luces parpadearon nuevamente, esta vez permaneciendo encendidas. En el momento en que la claridad volvió, todos jadearon de sorpresa. En el centro de la sala, materializándose como si saliera de las propias sombras, estaba la figura etérea que habían visto en el patio. Su presencia era aún más impresionante dentro de la casa. Su manto de sombras y hielo parecía absorber la luz alrededor, creando un efecto hipnotizante. Sus ojos, dos esferas de luz pura, se enfocaron en Eduardo. Eduardo Morales, la voz de la entidad resonó no por el aire, sino directamente en sus mentes. «Has comenzado el viaje de redención, pero aún queda mucho por hacer». Eduardo dio un paso adelante, temblando visiblemente, pero con una determinación recién descubierta en sus ojos. «¿Qué eres?», preguntó. La figura pareció crecer, llenando la sala con su presencia. «Soy muchas cosas. Soy el equilibrio, soy la justicia cósmica. Estoy aquí para guiar, para probar, y si es necesario, para juzgar». Lupita, todavía arrodillada junto a Azteca, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El perro, sorprendentemente, parecía tranquilo en presencia de la entidad, como si la reconociera de alguna manera. «Ustedes tres», continuó la entidad, «están unidos por lazos más profundos de lo que pueden imaginar. Esta noche es solo el comienzo de un viaje que probará no solo su coraje, sino la esencia misma de quienes son». Con un gesto fluido de su mano etérea, la entidad hizo que las paredes de la sala parecieran derretirse, revelando escenas del pasado. Eduardo se vio, asimismo en los momentos felices con Laura, vio el día en que recibió la noticia de su partida, vio su descenso hacia la amargura y el resentimiento. Lupita vio destellos de su propia vida, los desafíos que enfrentó como madre soltera, las difíciles elecciones que la llevaron a trabajar para Eduardo. Y Azteca vio su viaje desde cachorro, el amor que recibió de la hermana de Eduardo, la confusión y el miedo cuando fue traído a esta casa y los momentos de gentileza furtiva de Lupita. «El pasado los ha moldeado», dijo la entidad, su voz resonando con poder,
Pero es el futuro lo que definirá quiénes son realmente. Las elecciones que hagan esta noche tendrán consecuencias que resonarán mucho más allá de estas paredes. Las visiones desaparecieron tan rápidamente como surgieron, dejando a los tres aturdidos y sin aliento. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Lupita, su voz temblorosa pero determinada. La entidad se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad casi insoportable. Deben enfrentar los fantasmas del pasado, las sombras del presente y las incertidumbres del futuro, juntos. Con estas palabras, la figura comenzó a disiparse, mezclándose con las sombras de la sala. Pero antes de desaparecer completamente, su voz resonó una última vez. La tormenta allá afuera es un reflejo de la tormenta dentro de ustedes. Solo cuando encuentren la paz interior, el mundo a su alrededor se calmará. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la entidad se fue, dejando a Eduardo, Lupita y Azteca solos en la sala iluminada, el viento aullando afuera como un recordatorio constante del desafío que enfrentaban. Los tres se miraron, entre sí, cada uno procesando lo que acababa de suceder. La noche estaba lejos de terminar y los secretos revelados eran solo el comienzo de un viaje que prometía transformar sus vidas para siempre. El silencio que siguió a la partida de Minobri, la entidad etérea, era casi palpable. Eduardo, Lupita y Azteca permanecieron inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio que se había instalado en la sala. El crepitar del fuego en la chimenea parecía extrañamente fuerte en medio del silencio, proyectando sombras danzantes en las paredes. Fue Azteca quien primero se movió. El perro se levantó lentamente, sus músculos aún doloridos por la prueba en el frío, y se acercó a Eduardo. Con vacilación, tocó con su hocico la mano del hombre como si ofreciera consuelo. Eduardo miró al animal sorprendido por el gesto. Lentamente, casi con miedo, levantó la mano y acarició la cabeza de Azteca. «Yo lo siento mucho», murmuró, su voz entrecortada. Lupita observaba la escena, sintiendo una ola de emoción atravesarla. «Creo que todos tenemos mucho que procesar», dijo suavemente. Eduardo asintió, todavía acariciando a Azteca. «¿Ustedes vieron las mismas cosas que yo? ¿Esas visiones?» «Sí», respondió Lupita. «Vi partes de mi vida, momentos que preferiría olvidar». El viento afuera aulló con más fuerza, haciendo que las ventanas temblaran. Azteca se encogió ligeramente ante el sonido, y Eduardo, instintivamente, lo acercó más. «La entidad dijo que tenemos que enfrentar nuestros fantasmas», dijo Eduardo, su voz ganando un poco de fuerza. «¿Pero cómo hacemos eso?». Lupita se levantó caminando hacia la ventana. La nieve seguía cayendo pesadamente, transformando el mundo exterior en un mar blanco y turbulento. «Creo que tenemos que ser honestos», dijo, volviéndose para mirar. «A Eduardo, completamente honestos, sobre todo». Eduardo tragó saliva, claramente incómodo con la idea, pero entonces miró a Azteca, a las marcas que la cadena había dejado en su cuello, y algo en sus ojos cambió. «Tienes razón», dijo, finalmente. «No puedo seguir huyendo de lo que hice, de lo que soy». Lupita se sentó en el sofá, invitando a Eduardo a hacer lo mismo. Azteca, sintiendo el cambio en el ambiente, se acomodó a sus pies, como si quisiera ofrecer apoyo silencioso. «¿Por qué no empiezas contándome sobre Laura?», sugirió Lupita gentilmente. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo estaban húmedos. «Ella era Luz», comenzó. «La conocí en la universidad. Yo era ese tipo ambicioso, enfocado solo en mi carrera, y ella me mostró que había más en la vida». Mientras Eduardo hablaba, las sombras en la sala parecían moverse, como si respondieran a la energía de sus palabras. Lupita y Azteca escuchaban atentamente, sintiendo que cada palabra era importante. «Nos casamos jóvenes, llenos de sueños. Le prometí el mundo, ¿sabes? Le dije que construiríamos una vida maravillosa juntos. Pero entonces
Entonces el trabajo comenzó a consumirlo todo. Pasaba noches en la oficina, fines de semana viajando. Laura quedaba en segundo plano. Eduardo hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. Ella quería hijos, quería un perro, quería construir una familia. Y yo siempre decía más tarde. Siempre había un nuevo proyecto, un nuevo cliente. Azteca, como si sintiera el dolor en las palabras de Eduardo, se acercó más apoyando la cabeza en su rodilla. Un día, continuó Eduardo, llegué a casa y encontré una carta. Laura se había ido. Dijo que no. Podía seguir viviendo una vida de promesas vacías y sueños postergados. Dijo que me amaba, pero que necesitaba amarse también a sí misma. Lupita extendió la mano, tocando suavemente el brazo de Eduardo. «Lo siento mucho», dijo suavemente. Eduardo negó con la cabeza. Lo peor es que sabía que ella tenía razón. La había descuidado nuestra vida juntos. Pero en lugar de enfrentar eso, me hundí aún más en el trabajo. Me volví amargo, resentido. El viento afuera pareció aumentar, como si respondiera a la intensidad de la confesión de Eduardo. Cuando mi hermana trajo a Azteca, continuó, vi en él todas las promesas que no cumplí con Laura. Cada vez que lo miraba, me recordaba mi fracaso. Y entonces lo traté terriblemente, como si me castigara a mí mismo a través de él. Azteca levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Eduardo. Había una comprensión casi sobrenatural en esa mirada, como si el perro entendiera y perdonara. Lupita, con lágrimas en los ojos, dijo, «Eduardo, el pasado no puede cambiarse, pero el futuro todavía está en tus manos». En ese momento, como respondiendo a las palabras de Lupita, las luces de la casa parpadearon nuevamente. Una brisa fría recorrió la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. «Creo que es mi turno», dijo Lupita, su voz temblando ligeramente. «Hay cosas sobre mi pasado, que necesitan saber». Eduardo y Azteca se volvieron hacia ella, atentos. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si el propio universo estuviera ansioso por escuchar la historia de Lupita. Mientras ella se preparaba para hablar, las sombras en la sala parecían densificarse, creando un ambiente casi místico. Era como si el pasado, el presente y el futuro estuvieran convergiendo en ese momento, en esa sala. Lupita respiró profundo, lista para revelar sus propios fantasmas. La noche estaba lejos de terminar, y las revelaciones que estaban por venir prometían cambiar el curso de sus vidas para siempre. Lupita cerró los ojos por un momento, reuniendo valor. Cuando los abrió, su mirada encontró la de Eduardo y Azteca, que la observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. El viento afuera parecía haber disminuido, como si la propia naturaleza estuviera esperando para escuchar su historia. «Mi vida», comenzó Lupita, su voz baja pero firme, «no ha sido nada fácil. Crecí en una familia humilde, con padres que trabajaban día y noche para mantenernos. Desde temprana edad, aprendí que nada vendría gratis». Eduardo asintió silenciosamente, reconociendo la determinación que siempre había visto en Lupita, ahora entendiendo su origen. «A los 18 años», continuó ella, «conocí a Miguel. Era algunos años mayor, encantador, lleno de promesas de una vida mejor. Yo estaba deslumbrada, pensaba que había encontrado mi salida a una vida de dificultades». Azteca, sintiendo el cambio en el tono de Lupita, se acercó a ella, colocando la cabeza en su regazo en un gesto de consuelo. Al principio todo parecía un sueño. Miguel me cubría de regalos, me llevaba a lugares que nunca imaginé conocer. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Lupita hizo una pausa, acariciando distraídamente las orejas de Azteca. Comenzó a volverse controlador, celoso. Quería saber dónde estaba a cada momento, con quién hablaba. Poco a poco me fui aislando de amigos y familia. Eduardo se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de preocupación y comprensión. «Lupita, no tienes que...» Ella levantó la mano interrumpiéndolo gentilmente. «No, necesito contarlo.
Ustedes necesitan entender. El fuego en la chimenea crepitó, lanzando sombras danzantes en las paredes, como ilustrando las oscilaciones emocionales de la narrativa de Lupita. Un día, continuó, su voz temblando ligeramente, descubrí que estaba embarazada. Miguel, él no reaccionó bien. Dijo que un hijo arruinaría nuestros planes, que yo lo había hecho a propósito para atraparlo. Azteca soltó un pequeño gemido, como si sintiera el dolor en las palabras de Lupita. Fue esa noche cuando me agredió por primera vez, dijo ella, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Supe que tenía que salir de allí, no solo por mí, sino por el bebé. Eduardo cerró los puños, una ola de ira recorriendo su cuerpo. ¿Qué hiciste?, preguntó, su voz un susurro tenso. Huí, respondió Lupita. En medio de la noche, con solo la ropa que llevaba puesta y un poco de dinero que había escondido. Pasé meses moviéndome de ciudad en ciudad, siempre mirando por encima del hombro, temiendo que Miguel me encontrara. El viento afuera aulló nuevamente, como si hiciera eco de la turbulencia de la historia de Lupita. Mi hija Sofía nació en un refugio para mujeres. Fue allí donde encontré la fuerza para empezar de nuevo. Conseguí un trabajo, volví a estudiar. Cada día era una lucha, pero mirar a Sofía me daba fuerzas para continuar. Eduardo y Azteca escuchaban atentamente, ambos claramente conmovidos por el valor de Lupita. Cuando vi el anuncio para trabajar aquí, continuó ella mirando directamente a Eduardo, vi una oportunidad para un nuevo comienzo, un lugar aislado, lejos de la ciudad, donde Miguel nunca me encontraría. Pero hizo una pausa, respirando profundamente. Pero dejé a Sofía con mi madre. No podía traerla aquí sin saber si sería seguro, si el trabajo funcionaría. Esa separación ha sido lo más difícil que he hecho jamás. El silencio que siguió era pesado, cargado de emoción. Eduardo parecía luchar con sus propias emociones, su rostro una máscara de culpa y comprensión. Lupita, dijo finalmente, su voz ronca. No tenía idea. Todo este tiempo llevabas esta carga tú sola, y yo solo hice las cosas más difíciles con mi comportamiento. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Las sombras en la sala parecieron cobrar vida propia, bailando y moviéndose de forma no natural. En el centro de la sala, una luz suave comenzó a formarse, tomando gradualmente la forma de la entidad etérea que habían visto antes. Sus pasados están entrelazados de maneras que ni siquiera imaginan, dijo la entidad, su voz resonando, no por el aire, sino directamente en sus mentes. Las elecciones que hicieron, los dolores que cargaron, todo los ha traído a este momento. Azteca se levantó, mirando a la entidad sin miedo, como si la reconociera de alguna forma mística. Eduardo, continuó la entidad, tu búsqueda de éxito te cegó a las verdaderas riquezas de la vida. Lupita, tu miedo al pasado casi te impidió abrazar el futuro. Y Azteca carga la sabiduría silenciosa que solo aquellos que han sufrido pueden poseer. La luz emanada por la entidad pulsaba suavemente, iluminando los rostros de Eduardo, Lupita y Azteca con un brillo casi sobrenatural. Esta noche, proclamó la entidad, es una encrucijada. Las elecciones que hagan a partir de aquí determinarán no solo sus destinos, sino el destino de muchos otros. Con estas palabras enigmáticas, la entidad comenzó a disiparse, pero no antes de dejar un último mensaje. El amanecer traerá nuevos desafíos. Estén preparados, pues la prueba final está por venir. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la entidad se fue, dejando a Eduardo, Lupita y Azteca solos nuevamente, pero profundamente transformados por las revelaciones de la noche. El silencio que siguió era diferente de los anteriores. No era un silencio de tensión o miedo, sino de comprensión mutua y quizás el comienzo de algo nuevo. Eduardo fue el primero en hablar, su voz cargada de emoción. Lupita, yo quiero ayudar.
De alguna manera, quiero hacer las cosas bien. Lupita. Lo miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tal vez, dijo suavemente, eso es lo que estábamos destinados a hacer, ayudarnos unos a otros a sanar. Azteca, como si entendiera la importancia del momento, se movió entre ellos, apoyándose en ambos, uniéndolos físicamente. Afuera, la tormenta comenzaba a disminuir, como si el universo reconociera la transformación que ocurría dentro de aquella casa. Pero todos sabían que el viaje estaba lejos de terminar. El amanecer se acercaba, y con él la prueba final que la entidad había mencionado. Eduardo, Lupita y Azteca se prepararon para enfrentar lo que fuera que el destino les reservara, ahora no más como extraños unidos por circunstancias, sino como aliados unidos por comprensión y compasión mutuas. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las rendijas de las cortinas, proyectando un brillo suave sobre Eduardo, Lupita y Azteca, que se habían quedado dormidos en 1960. La sala después de las intensas revelaciones de la noche. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas, y el silencio que flotaba sobre la casa solo era interrumpido por el ocasional crujido de la madera. Fue Azteca quien primero despertó, sus orejas alzándose en alerta. Algo había cambiado. En el aire, una energía casi palpable que hizo que los pelos de su nuca se erizaran. Se levantó cuidadosamente, no queriendo perturbar a Lupita, que se había dormido con la cabeza apoyada en su costado. El perro se acercó a la ventana, su hocico presionado contra el frío vidrio. Afuera la tormenta había cesado, pero el mundo estaba lejos de parecer normal. La nieve que cubría todo tenía un brillo etéreo, casi sobrenatural, y el cielo exhibía colores que desafiaban la descripción. Tonos de púrpura, azul y dorado se mezclaban de formas imposibles. Azteca soltó un aullido bajo, lo suficiente para despertar a Eduardo y Lupita. Ambos se levantaron sobresaltados, todavía desorientados por el sueño y las emociones de la noche anterior. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo, su voz ronca. Pero tan pronto como sus ojos se volvieron hacia la ventana, entendió la inquietud de Azteca. Lupita se unió a ellos, sus ojos abriéndose de par en par ante la vista surrealista. «Dios mío», susurró, «¿qué está pasando?». Como en respuesta a su pregunta, una luz intensa irrumpió en el centro de la sala, materializándose en la forma ahora familiar de la entidad etérea. Su manto de sombras y hielo parecía aún más vívido a la luz del día, creando un contraste hipnotizante con el ambiente circundante. «El momento ha llegado», anunció la entidad, su voz reverberando no solo en sus mentes, sino pareciendo resonar por toda la casa. «La prueba final está ante ustedes». Eduardo dio un paso adelante, su postura demostrando una determinación que no poseía la noche anterior. «¿Cuál es la prueba?», Sam preguntó, su voz firme. La entidad hizo un gesto amplio con su mano etérea, y súbitamente las paredes de la casa parecieron disolverse, revelando un escenario vasto y surrealista a su alrededor. Estaban en un plano de existencia que desafiaba la lógica. Islas flotantes suspendidas en el aire, conectadas por puentes de luz. Cascadas de colores fluían del cielo imposible. Y a lo lejos, una estructura majestuosa que recordaba a un templo brillaba con luz propia. «Deben llegar al templo de las verdades», explicó la entidad. «Allí enfrentarán sus miedos más profundos, sus dudas más oscuras y sus esperanzas más frágiles». Lupita instintivamente tomó la mano de Eduardo mientras Azteca se posicionaba protectoramente frente a ambos. «Pero tengan cuidado», continuó la entidad, «pues el camino está repleto de ilusiones y tentaciones. Cada elección que hagan moldeará no solo su destino, sino el destino de todos aquellos cuyas vidas tocan». Con estas palabras, la entidad comenzó a disiparse, pero no antes de dejar una última advertencia. «Recuerden, la verdadera fuerza viene de la unión. Solos pueden fracasar, juntos tienen la oportunidad de trascender». Y entonces estaban solos en aquel mundo extraño y maravilloso. El aire era denso con posibilidades y cada respiración parecía cargada de magia. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Lupita,
su voz traicionando una mezcla de miedo y excitación. Eduardo miró alrededor, analizando las opciones. Había 3 caminos distintos ante ellos, un puente de cristal que se extendía sobre un abismo de nubes coloridas, un sendero sinuoso que serpenteaba entre árboles de hojas plateadas, y un túnel de luz pulsante que parecía cortar el propio tejido de la realidad. «Creo que deberíamos», comenzó Eduardo, pero fue interrumpido por un ladrido urgente de Azteca. El perro se había alejado un poco y estaba parado ante una pequeña fuente que no habían notado antes. El agua que brotaba de ella cambiaba constantemente de color y en su superficie imágenes comenzaron a formarse. Acercándose, los 3 vieron escenas de sus vidas pasadas, presentes y futuras. Imágenes de alegría, dolor, triunfo y desesperación bailaban en el agua, mezclándose y separándose en un caleidoscopio de emociones. «Creo que», dijo Lupita lentamente, «esta fuente nos está mostrando las posibilidades, los caminos que podemos elegir». Eduardo asintió, su expresión pensativa. «¿Pero cuál es el camino correcto?». Azteca, como si entendiera la gravedad de la situación, miró de Eduardo a Lupita y luego a los 3 caminos frente a ellos. Con 1900, un ladrido decidido, se dirigió hacia el sendero entre los árboles plateados. «Creo que tenemos nuestra respuesta», dijo Lupita, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Eduardo dudó por un momento, mirando hacia la imponente estructura del Templo de las Verdades a lo lejos. «¿Estás segura? ¿Y si es una trampa?». Lupita apretó suavemente su mano. «La entidad dijo que nuestra fuerza está en la unión. Confío en Azteca y confío en nosotros. Vamos a enfrentar esto juntos». Con un asentimiento decidido, Eduardo estuvo de acuerdo. Juntos, los 3 se dirigieron hacia el sendero, cada paso llevándolos más profundo en aquel mundo de maravillas y peligros. A medida que avanzaban, los árboles plateados parecían susurrar secretos antiguos, sus hojas tintineando como delicadas campanas. El aire estaba cargado de una fragancia dulce y misteriosa, y el propio suelo bajo sus pies parecía pulsar con vida. No sabían qué desafíos les esperaban, qué pruebas tendrían que enfrentar. Pero una cosa era cierta: Eduardo, Lupita y Azteca ya no eran los mismos que habían entrado en aquella casa la noche anterior. Transformados por las revelaciones, unidos por la adversidad, estaban listos para enfrentar lo que sea que el destino les reservara. El Templo de las Verdades los esperaba, y con él, la culminación de su viaje de autodescubrimiento y redención. La prueba final había comenzado. El sendero serpenteaba entre los árboles plateados, cada paso llevando a Eduardo, Lupita y Azteca más profundo en aquel reino surreal. El aire vibraba con una energía palpable, y ocasionalmente visiones efímeras bailaban en el rabillo de sus ojos, fragmentos de recuerdos, miedos no pronunciados y esperanzas secretas. Azteca lideraba el camino, su hocico en el aire como si olfateara algo más allá de la comprensión humana. Eduardo y Lupita lo seguían de cerca, sus manos entrelazadas, buscando consuelo mutuo ante lo desconocido. Conforme avanzaban, el sendero comenzó a ensancharse, y los árboles plateados dieron paso a columnas de mármol etéreo que parecían extenderse hasta el infinito. El suelo bajo sus pies se transformó en un mosaico intrincado, cada pieza reflejando una escena diferente de sus vidas. «Miren», susurró Lupita, señalando hacia el horizonte. Frente a ellos, majestuoso e imponente, se alzaba el Templo de las Verdades. Su arquitectura desafiaba la lógica, arcos imposibles, escalinatas que parecían conducir al propio cielo y cúpulas que reflejaban no el mundo alrededor, sino los pensamientos más íntimos de quien las observaba. Al acercarse a la entrada, del templo 3 portales se materializaron. Cada uno emanaba una energía distinta. El primero, un aura dorada de calor y confort. El segundo, un brillo plateado frío y desafiante. Y el tercero, una mezcla oscilante de sombra y luz. Una voz, que parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo, resonó.
Elijan con sabiduría. Cada portal los llevará a una verdad que deben enfrentar. Solo después de confrontar sus verdades individuales, podrán alcanzar el corazón del templo. Eduardo dio un paso adelante, su expresión determinada. «Iré primero», dijo, dirigiéndose al portal plateado. Tan pronto como lo atravesó, Eduardo se encontró en una oficina familiar, su antiguo lugar de trabajo. Frente a él, una versión más joven de sí mismo trabajaba furiosamente, pilas de documentos a su alrededor. En la esquina de la sala, una figura translúcida de Laura lo observaba con tristeza. «¿Es esto lo que realmente quieres?», preguntó la voz de la entidad. «¿Una vida dedicada al trabajo, descuidando a aquellos que amas?». Eduardo sintió el peso de sus elecciones pasadas, el dolor de la pérdida de Laura, pero también vio algo que no había notado antes, el miedo detrás de su ambición, el miedo a no ser suficiente. «No», respondió firmemente, «no es esto lo que quiero. Quiero una vida de conexión, de amor, quiero ser mejor». Con estas palabras, la escena se disolvió, y Eduardo se encontró de vuelta en la entrada del templo, una sensación de paz envolviéndolo. Lupita, inspirada por el coraje de Eduardo, avanzó hacia el portal dorado. Al atravesarlo se encontró en un parque soleado. Sofía, su hija, jugaba alegremente, mientras una versión de Lupita observaba desde lejos, temerosa de acercarse. «¿Todavía temes al pasado?», preguntó la entidad. «¿Aún permites que dicte tu futuro?». Lupita sintió lágrimas en los ojos, pero su voz era firme cuando respondió: «No, no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo elegir cómo vivir de aquí en adelante. Elijo el amor, elijo el valor». La escena se deshizo y Lupita regresó, una nueva determinación brillando en sus ojos. Azteca, sorprendiendo a todos, avanzó hacia el tercer portal. Al atravesarlo, el perro se vio en un espacio entre mundos, rodeado por ecos de ladridos, maullidos y los sonidos de innumerables animales. «Tú llevas la sabiduría de muchas vidas», dijo la entidad. «¿Cuál es la verdad que traes?». Azteca, de alguna manera capaz de comunicarse en este reino místico, respondió: «La verdad del amor incondicional, de la lealtad incluso ante la crueldad, la verdad de que todos los seres están conectados y que la compasión es la fuerza más poderosa del universo». Con un destello de luz, Azteca regresó, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. Unidos nuevamente, Eduardo, Lupita y Azteca avanzaron hacia el corazón del templo. Allí encontraron un espejo colosal que reflejaba no sus apariencias físicas, sino la esencia de quienes eran. La entidad apareció una última vez, su forma ahora más nítida, casi tangible. Han enfrentado sus verdades individuales. Ahora vean la verdad que los une. En el espejo se vieron no como eran, sino como podrían ser. Eduardo, un hombre compasivo y presente. Lupita, fuerte y sin miedo. Y Azteca, un vínculo entre mundos, un símbolo de lealtad y amor. La verdadera prueba, dijo la entidad, no era llegar aquí, sino lo que harán con las verdades que han descubierto. El viaje de transformación apenas comienza. Con estas palabras, el templo comenzó a disolverse a su alrededor. Gradualmente, los tres se encontraron de vuelta en la sala de la casa de Eduardo, la luz del amanecer entrando por las ventanas. Pero algo había cambiado. El aire parecía más ligero, lleno de posibilidades. Eduardo miró a Lupita y Azteca, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en años. «Creo que tenemos mucho trabajo por delante», dijo él. Lupita asintió, sus ojos brillando con esperanza. «Juntos», respondió. Azteca ladró alegremente, como sellando el pacto entre ellos. En los días, semanas y meses que siguieron, la transformación fue notable. Eduardo reorganizó sus prioridades, dedicándose a causas que realmente importaban. Ayudó a Lupita a traer a Sofía para vivir con ellos, transformando la fría casa en un hogar acogedor. Lupita, por su parte, encontró el coraje para enfrentar su pasado, buscando ayuda y convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia para otras mujeres en situaciones similares.
¿Y Azteca? Bueno, Azteca siguió siendo Azteca, leal, amoroso y de alguna manera siempre pareciendo saber más de lo que dejaba entrever. La pequeña comunidad de Valle Nevado fue testigo de esta transformación. La casa que antes era un símbolo de aislamiento se convirtió en un faro de esperanza y renovación. Mientras el sol se ponía en un día más, Eduardo, Lupita, Sofía y Azteca se reunieron en el porche, observando los colores del cielo. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el eco de una verdad universal, que el amor, la compasión y el coraje para cambiar pueden transformar no solo una vida, sino todo un mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Eduardo, Lupita y Azteca haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber cómo esta historia resonó con ustedes. Hasta la próxima.